Muy bien. Bueno, acabamos de iniciar la grabación, entonces también solicitamos al equipo técnico para que inicie la retransmisión a través de nuestras redes para esta siguiente intervención en la jornada de estudios coreanos que inició el día martes y que se va a terminar el día de hoy por la tarde. Acabamos de tener una conferencia de parte de la profesora Cheon Park, una conferencia sumamente interesante, y ahora vamos a continuar con un conversatorio en el cual voy a participar, una suerte de moderador, entrevistador y profesor también de literatura coreana de este Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y me acompaña el profesor Danilo Santos, chileno, profesor de la Universidad Católica de Chile, quien actualmente se encuentra investigando también en otras áreas de la literatura, sobre todo latinoamericana, en temas de la violencia, de la narcoliteratura, podríamos llamar, uno de los movimientos y las situaciones sociales afectadas por estos fenómenos del narcotráfico en la literatura. Y también especializado en literatura coreana, un campo que en Chile se viene ya ampliando de una manera muy rápida, de una manera vertiginosa. Ya hay una maestría en estudios coreanos en Chile, es muy interesante, como también está creciendo el campo en otros países de América Latina y España. Entonces, nos acompaña el profesor Danilo para conversar acerca de las nuevas rutas de la literatura coreana. Y para ello, a mí me gustaría, tengo aquí algunas preguntas que son disparadores en realidad para poder conversar sobre, por ejemplo, algo que yo me pregunto, digamos, para un lector, en mi caso yo tengo una formación literaria como el profesor Danilo, y nos damos cuenta que a los jóvenes les está interesando cada vez más la literatura coreana. Entonces, una pregunta creo pertinente es, ¿por qué este tipo de literatura atrae cada vez más a los lectores hispanohablantes? ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Qué nos está ofreciendo de diferente esta literatura para que nos atraiga tanto? ¿Qué opinas, Danilo? Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Y de verdad, ¿no? Uno llega, yo parto por donde a mí por lo menos me empezó a traer el 2003. Lo tengo muy claro porque fue por el cine, ¿no? Por el estreno de Old Boy, que no llegó a cine realmente, sino a través de estos datos de oído, que se supone que había una película muy singular que circulaba en las redes, etcétera, y yo me acuerdo cómo llegué a una copia muy artesanal que se trababa, pero que para mí fue un gran descubrimiento de lo coreano, y seguidamente sí hubo un estreno en Chile de dos películas del director Kim, de Kim Ki-duk, que fueron Primavera, Verano, Otoño e Invierno, Hierro 3, ¿no? Y esa un poco fue mi entrada. ¿En qué sentido la literatura llama directamente, como dice el profesor Sumalavia, no interesa a los jóvenes? Bueno, como él, yo también soy de formación muy literaria. Siento yo que por lo menos para el caso chileno, ¿no? Llegó como parte de esta ola, ¿no? Ayú, y tuvo un interés efectivamente por la música, por el baile. Yo diría más tardíamente un poco por el cine, ¿no? Porque no ha ido tanto estrenos en algunos festivales, pero claro, me imagino yo que el haber ganado también el Oscar, Bong Joon-ho va a colaborar en esferas de otro tipo de producciones, y al menos yo veo como una suerte de comunidad, ¿no? Cuentos. Yo siento que la idea en que nos acercamos quizá más a la narrativa, ¿no? Que también es parte de mi especialidad, ¿no? Narrativa, ya sea novelas y cuentos, la explosión mundial que significó la publicación de La Vegetariana y su traducción, tanto al castellano como la traducción anglosajona que se hizo, ¿no? De la novela Han Kang, ha producido como un reencuentro con las novelas, a propósito de lo que hablaba la profesora Park, ¿no? Hay una serie de publicaciones de autoras, y estas autoras sí establecen una congruencia. Incluso yo me atrevería a decir
que en mi país hay un atractivo político por el mundo coreano. Y esto que me lo planteaba un alumno coreano hace como 10 años u 8 años atrás, yo al principio en mi desconocimiento no lo sabía, pero al mirar después estas parcelas de historia, ¿no? Es decir, del año 70 al 87 más o menos, ¿no? Digamos, este año como de las dictaduras en Corea, coincidieron además con las dictaduras en mi país. También las protestas estudiantiles. Entonces, yo tendría que decir que en el caso al menos de Chile hay una suerte de homologación de ciertos procesos históricos que casi sin saberlo, ¿no? La gente más joven, hay algo de ese espíritu que yo creo que se contiene en los libros, en la idea de que, por ejemplo, no sé, en los dramas, ¿no? Aparezcan hombres llorando, etcétera, que de alguna manera, a despecho de muchas situaciones, empieza a ser como una sintonía con cierta sensibilidad, como más joven, de que hay algo que está cambiando y quizá algo puede ser representado en el mundo coreano. Y de a poco, y con, con una dificultad a veces de los apellidos, yo siempre digo, ¿no? Como que uno se acuerda de apellidos de escritores y escritoras japoneses y siempre le resulta muy complicado acordarse de los apellidos coreanos, excepto Han Kang. Es menos mal que es una suerte para todos nosotros. Yo diría el cuento, ¿no? Hay una tradición fuerte del cuento en Latinoamérica, en Perú, en el Río de la Plata, en México, en varias latitudes, y hay un desarrollo espectacular que tiene el cuento coreano, y no es raro que estén apareciendo constantemente ediciones de antologías, ¿no? Como la que dijo, la que nombró recién Ricardo, ¿no? Esta antología que apareció en Juanan. Yo diría por ahí también, digamos, de la esfera extrínseca y tanto de la esfera más intrínseca de este género cuento y más subsidiariamente yo diría la novela. Me parece muy interesante lo que has mencionado porque me hizo recordar, por ejemplo, puede que le interese también al público, a quienes nos están viendo y escuchando ahora, que la literatura coreana, en el caso peruano, tuvo la fortuna de tener tempranas traducciones desde principios de la década del 90. Gracias a la traductora, la profesora Ko Hye-sun y a su esposo Francisco Carranza, quienes ya son personas jubiladas, viven ahora en el Perú, pero ella es coreana, y empezaron las primeras publicaciones en esta universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y claro, por ejemplo, empezaron a publicar en la década del 90 a Kim Won-il, con La Casona de los Patios, una antología de poesía, pero así como mencionabas que en Chile había ese interés también de una conciencia política, digamos, por la situación de dictadura en las mismas décadas, en realidad. En el caso peruano, también había un interés por la problemática social, no tanto por el tema de dictadura, sino por las injusticias sociales, por la situación de marginalidad. Cosa que el país, en nuestro caso, bueno, es algo que no es que esté en el pasado, incluso te decía en el presente, que hay conflictos sociedades urbanas frente a las sociedades andinas, amazónicas, y por eso empezaron a publicar a estos autores que tenían una temática semejante. Es decir, lo primero que nos llegó fue una narrativa coreana realista. Sin embargo, en mi caso, quizá un autor que me atrajo rápidamente y que luego descubrí que fue un autor que no se tradujo por financiamiento coreano, sino por interés de lectores extranjeros. Es más, primero lo tradujeron del inglés o del francés, fue el escritor Lee Mun-yeol. Lee Mun-yeol es un escritor coreano que pertenece a la década del 80, un escritor muy importante dentro de la tradición, dentro del canon coreano, y a mí me atrajo la lectura de su novela El Poeta, que apareció en una editorial colombiana, Norma, pero si no me equivoco se tradujo del francés. Y que además era una novela ambientada en el reino Joseon, la vida de un poeta durante el reino Joseon, y que en realidad mostraba un poco con un influjo confuciano, budista, un sincretismo cultural sumamente interesante. Les recomiendo esta novela, pero esa era la marca, digamos, la línea de las traducciones coreanas, en todo caso al español. Muy poco autoras, vinculando con la conferencia anterior, la profesora Park Ji-young, eran muy pocas las autoras coreanas traducidas. Recuerdo que en la década del 90 sí habían traducido a una autora coreana y su libro se publicó de cuentos se me ha escapado el nombre ahorita, pero ella publicó en el Colegio de México,
Es una edición del Colegio de México. A lo mejor entre los participantes encuentran el dato y lo comparten rápidamente. Y luego una traducción también del francés, pero que se publica en España. Y 2 libros de autoras y uno que otro cuento y nada más. Además, las antologías de cuentos coreanos de la década del 90, que se publicaba en español en la década del 90, era básicamente cuentos escritos por hombres, ¿no? Pero que ya, esto es la década del 90, cuando entramos a este siglo, ya la situación va cambiando. El cine se hace cada vez más popular, como has mencionado, ya no solamente en el Perú, en Chile, Argentina, y también las comunidades coreanas en América Latina se van asentando, en Chile, en Argentina, en México ya de larga data. En el caso peruano, todavía es una comunidad relativamente pequeña, si las comparamos con los otros países de América Latina. Sin embargo, estas comunidades no necesariamente venían y compartían su literatura, ¿no? Igual teníamos que tratar de establecer contactos con el país mismo, con Corea del Sur. Ahora bien, entonces es interesante cómo primero nos atrae esta literatura realista porque de alguna manera nos da otras respuestas a situaciones, a realidades semejantes a las nuestras en América Latina. Pero sin embargo, ya en este siglo vemos también las preocupaciones han ido cambiando, ¿no? Las agendas se han modificado y algo que también se mencionó en la sesión anterior, el tema de la literatura fantástica, la ciencia ficción, algo que también se ha mencionado en las conferencias anteriores, el realismo mágico, etcétera, tanto en una narrativa, tanto escrita por hombres o por mujeres, y no vamos a negarlo, por supuesto, porque esto ya se está escribiendo muchísimo, se está difundiendo, la literatura escrita por mujeres en Corea se ha extendido enormemente, y Han Kang, estoy totalmente de acuerdo, ha sido un punto de inflexión, ¿no? Ella gana este premio, el premio Man Booker, a la mejor traducción en inglés, y el mundo empezó a preguntarse qué es la vegetariana, quién es Han Kang, ojo, y es un libro que primero se tradujo al español. Primero se tradujo al español en Argentina, en editorial Bajo la Luna, y luego por una traductora mujer también, que es profesora de traducción en Corea, Sung Mi-yoon, y ella también ha traducido a otros autores y autoras, y me parece sumamente interesante porque es allí donde nuevamente nos fijamos en autoras y autores también, no como autores hombres que podemos mencionar como Kim Jung-ha, pero que ahora último, quizá quien está sonando porque se ha alejado de este ámbito realista es Park Min-kyu, que justamente estábamos conversando y me gustaría tener tu opinión al respecto. De acuerdo. Antes de decirlo, solamente 2 referencias, ¿no? En la novela espléndida, el poeta que acaba de nombrar Ricardo, para los que estén interesados, también, si no me equivoco, una universidad española la tradujo. No sé si es la misma traducción o es una traducción que se hizo en España, o sea, directa, ¿no? Desde el coreano. Y si uno es rápido, así como una línea, es como la situación del artista en un ámbito como muy contradictorio, en este caso literalmente un poeta, ¿no? ¿Qué pasa cuando toda la sociedad juega como en contra de él y las complicaciones que tiene eso? Y a raíz también de las comunidades como hechas en América Latina, ¿no? Hay un cuento urbano de Leo Yola, si mal no me acuerdo, que se llama Animetal, en una antología sobre cuentos de barrios de Buenos Aires. Esto pasa en el Bajo Flores. Es un cuento donde se muestra a una suerte de descendiente coreano medio tránsfuga, que vive que es un marginal y que realmente cuentea todo el relato, y realmente es muy divertido porque uno no sabe qué está pensando realmente este joven descendiente de coreanos dentro de una comunidad barrial, ¿no? De generaciones distintas, ¿no? A la comunidad coreana, y cómo pasa en este barrio y qué significa andar en un barrio peligroso y encontrarse con esta suerte de guía raro en la ciudad. Entonces es un cuento muy entretenido. Y bueno, respecto a Park Min-hyu, que lo tenía como entre mis gustos personales, ¿no? Así como Kim Jong-ha, nada, este libro fabuloso que hayan traducido en Hwarang, bajo el nombre de los estándares coreanos, ¿no? Toda la colección de ese cuento que se llama Castella, ¿no? En el original coreano, y son 8 a 10 cuentos fabulosos de una imaginación desbordante, bizarra, con apelaciones al mundo de los mass media,
Park Min-hyo tiene como una mente entre coreana y global. Yo por ahí tenía marcado como estos rasgos del hibridismo, ¿no? Como posibilidades de lectura para el mundo coreano, sobre todo en el cine, ¿no? Donde es muy evidente esto en Bong Joon-ho, ¿no? Que mezcla como varias plataformas, ¿no? No sería como el realismo, pero también son otras cosas, el terror, el thriller, la comedia, el melodrama, etcétera, que también lo tiene este director Kim Ji-won, ¿no? Que puede pasar de hacer una novela, o sea, una película de western a una película de terror como El cuento de dos hermanas. En el caso de Park Min-hyo, en sus fantásticos cuentos, bueno, el cuento que le dio el nombre al texto en el castellano, ¿no? Los estándares coreanos, es realmente un cuento muy valioso, además con un esquema de relativo contacto con la ciencia ficción, pero esto contado además en un tono como de desilusión política, ¿no? Dos ex estudiantes como que pertenecen a la política se reencuentran en una situación muy, digamos, de desencanto, ¿no? Uno tratando de mantener como el espíritu, ¿cierto? A rajatabla, ese espíritu político, y el otro realmente siendo un aprovechado, ¿no? Como un sujeto bien neoliberal que se ha casado además con la novia de este personaje, del personaje más político, ¿no? Entonces hay como una mirada de desencanto sobre el pasado en un presente, además de una integración como al mundo laboral, que además reaparece en varios de los relatos de Park Min-hyo, ¿no? Es decir, ¿qué se puede contar de cuando uno era joven? ¿Y qué pasa en la actualidad con ciertas miradas o cierta extrañeza, ¿no? A mí, por ejemplo, hay un cuento, no sé, por llamarlo así, este cuento del refrigerador que contiene casi todo el mundo, ¿no? El primer cuento, y que como conversábamos ayer con Ricardo, claro, tiene incluso el espíritu de un hooligan incorporado, lo cual ya nos instala en una situación muy absurda. Hay otro cuento que tiene que ver con los empujadores dentro de los metros, ¿no? Y qué pasa cuando alguien tiene que empujar a su papá dentro de un metro, ¿no? Y ese cuento que tiene el nombre La jirafa. Y ahí lo dejo porque tiene un poco que ver con otro desarrollo muy extravagante, o el ataque de los calamares gigantes, o una suerte en que unos patos de un parque de diversiones empiezan a volar y transportan gente como si fueran como migraciones, pero las migraciones como actuales del mundo global. Entonces van a Estados Unidos, van otros. Imagínense como con juguetes de los parques de diversiones, la gente volaba en familia. La imaginación es absolutamente delirante de Park Min-hyo y uno no sabe, ¿estará a favor, estará en contra como del neoliberalismo actual? Uno sospecha que hay como una crítica, pero tiende a utilizar tantos elementos de lo más mediático, incluso de la lucha de la WWE en algún relato, que uno tiene como esa tensión, ¿no? ¿Cómo sería un cuento tan actual como los que plantea él? Eso sería una variable, ¿no? Y a propósito que he citado a Bong Joon-ho y como se ha hablado también de ciencia ficción, también está esta autora, que me hizo una traducción muy parcial y obviamente no del coreano ni remotamente, Kim Bo-young, ¿no? Que es una asesora de Bong Joon-ho en términos de ciencia ficción y que tiene un cuento realmente espléndido que se ha traducido al inglés, Te estaré esperando, ¿no? Donde mezcla una promesa de matrimonio con viajes como a través del tiempo. Es realmente espléndido. Y yo no sabía que además había sido la asesora de este director, y por lo tanto él hace como unas presentaciones a veces de ella, probablemente en la película Snowpiercer, ¿no? La película de ciencia ficción con presupuesto más o menos global del director. Y anuncio también, porque me anunció así en la página una suerte en estos otros géneros también, un libro de terror que va a aparecer. Creo que es el primer relato, o sea, el primer texto entero de terror que se va a publicar de una autora coreana, se llama Conejo o Conejito Maldito, de Bora Chung. Está anunciado en Alpha Decay como en octubre de este año, pero en inglés circula y ha sido traducido a varias lenguas. Entonces uno dice, ya, o sea, realmente Corea, aparte de un excelente nivel en este formato realista, ¿no? Que acaba de comentar Ricardo, tiene otras plataformas y qué bueno que Juarán y otras editoriales estén apostando realmente en castellano por traducciones de estas poéticas, no exclusivamente las poéticas realistas que dominaron buena parte del siglo XX. Sí, es muy interesante y sí nos sorprende, digamos,
cómo, retomo un poco lo que dije anteriormente y para complementarlo con lo que has dicho, cómo esa narrativa realista de pronto nos muestra rápidamente que hay grandes autores y autoras que utilizan géneros puros, bueno, como el suspenso, el thriller, la novela policial en sí, la ciencia ficción, pero luego también, como Park Min-kyu, un autor que hace una suma y resta de todo, digamos, ¿no? Lo que ahora también lo llaman la weird fiction, ¿no? La literatura extraña, la literatura rara, que toma un poco de cada elemento, y está muy al día. Lo interesante es que creo que ahora actualmente la literatura coreana está produciendo lo que se escribe en el mundo. No es una tradición ya aislada, la globalización ya está completamente asentada, pero obviamente toca sus propias agendas, ¿no? Por ejemplo, para salir un poco de Park Min-kyu y volver también a las autoras, remarco que la importancia de haber escuchado a la profesora Park Chae-young es que me lleva a reflexionar mucho al respecto. Sobre autoras mujeres, había leído hace muy poco un artículo en el que ya las distingue generacionalmente, incluso entre Han Kang, ¿no? Y las autoras mucho más jóvenes, de 30 años a menos, porque el artículo mencionaba a las autoras nacidas en la década del 60, o sea, todavía nacen en época de dictadura, la llamada generación 386, ¿no? Que eran los que ya en los 90s utilizaban estos microprocesadores Intel 386. Bueno, hay un juego de números para explicar esta generación que de niños o adolescentes experimentaron, o sea, estuvieron cerca o de alguna manera repercutió la masacre de Gwangju en 1980, y que en los 90, pues, como digo, empiezan a publicar. Han Kang, y a finales empieza también a publicar. Pero que de alguna manera estas autoras tenían una suerte de relación Pari de Guy, de la princesa abandonada, de esta famosa leyenda de la princesa Pari, que de alguna manera, ¿qué significa? ¿Por qué lo traigo a colación? Que estas autoras, si bien problematizan de la situación de la mujer en esa segunda parte del siglo XX, antes del cambio de siglo, de alguna manera hay una suerte de reconciliación con el padre, que es una representación patriarcal, masculina. Como pasa en la leyenda de Pari de Guy. Pari de Guy había sido abandonada por su padre, porque nació mujer, además, por ser mujer, la lanzan, era la 7ª hija, la lanzan para que muera, bueno, hay toda una historia, y luego los padres se enferman, y la única hija que acepta ir a buscar la planta medicinal para poder recuperar, sanarlos, es la princesa Pari, ¿no? Entonces, de abandonada se reconcilia y va al inframundo, y pasan muchas aventuras y vuelve, y los sana, y habían muerto y los vuelve a la vida. Bueno, la imagen es como en los 90s estas autoras de alguna manera en varias de sus historias tratan de mostrar esa reconciliación, y pienso, ya no solo en Han Kang, sino esta narradora Kim Eun, con su famoso cuento Corre Papi, ¿no? Ahí, depende de las traducciones, hay Corre Papi, Corre Papi, Corre, que también es una niña abandonada, es una niña abandonada, su padre la ha abandonado, vive con su madre, además con una narración maravillosa, porque narra recordando desde que estaba en el vientre de la madre, ¿no? Una capacidad imaginativa increíble, pero al final incluso, voy a tener que spoiler un poco para que se entienda lo que quiero decir, el padre habiéndolas abandonado, yéndose a Estados Unidos, haciendo otra familia, o sea, realmente tengo que decir, un mal padre en toda la letra, hay una suerte de reconciliación, o sea, porque el personaje idealiza, o sea, para poder vivir en esa sociedad coreana de entonces, idealiza a su padre de una manera así de verdad bastante absurda, en unos pantalones cortos, de colores muy luminosos, corriendo, que nos hace recordar a Forrest Gump corriendo de una manera absurda, pero de alguna manera que no puede desvincularse, no puede tener una crítica total hacia esa imagen paterna. Pero este artículo mencionaba que las generaciones más recientes ya no. Y justamente la conferencia de la profesora Chae-young Park nos confirma que efectivamente ya no se trata, no es que se cierren las puertas a una reconciliación, ojo, no se trata de un odio hacia lo masculino, sino de un planteamiento hacia una problemática evidente, ya que no se puede negar, y que
digamos, por la historia, por distintas, donde interviene también el confucianismo, que eso tampoco se puede negar, y muchas otras represiones, que en el caso de otras culturas puede ser el mismo cristianismo, etcétera, etcétera, ya lo problematizan, pero digamos como posturas más radicales, ¿no? Entonces, eso es interesante, que son nuevas vías narrativas coreanas, escritas por mujeres. En el caso de los hombres también, Park Min-kyu, ya hemos hablado también de Park Min-kyu, incluso la literatura gráfica también, la novela gráfica coreana es bastante importante, ¿no? Y cómo estas novelas luego también se llevan al cine. Eso también es interesante. Al respecto quería también mencionar, si no se me va a olvidar, ¿no? En el caso de está el autor Bae Min-hong, que nació en el 78, con un texto que se tradujo al inglés, La Torre, que es un texto del 2009, es una novela de ciencia ficción inspirada como un edificio, pero también a propósito de la autora Chung Serang, la menciono porque en Huarán han traducido cosas de ella y efectivamente hay como un cuestionamiento de este relato realista, ¿no? Y tiene La única en la Tierra, que es una novela que se publicó en Huarán y que además fue una serie de Netflix. Digo, para contar el impacto, ¿no?, que tuvo la autora. Pero a mí, en el caso de ella, me llama la atención el cuento traducido en la antología Laberintos de Neón, que es otra antología de autoras muy buena que publicó Huarán, Talla XL para la eternidad. Espero no equivocarme en la atribución de que es ella la autora, ¿no? Porque acá mezcla más de algún asunto, ¿no? Es un relato con protagonista femenina. Ella es transformada, spoileo, me imagino con el permiso de Ricardo, también transformada como una vampiro. Pero esto está contado desde el punto de vista de ella como, entre comillas, naturalmente o no, en el sentido de que es alguien como medio perdedor. Entonces, como que a todo lo va tomando levemente, en el sentido de que se siente que está siendo asesinada, si uno conectara, ¿no?, con la conferencia anterior. Pero este vampiro que la ataca, ella que tiene 28 años, la va a transformar, la elige a ella para transformarla en alguien que sea eterno. O sea, se va a transformar en un vampiro. Entonces, el cuento narra eso, pero ella como que se plantea estas preguntas que uno dice son absurdas en el interior del cuento. Como que ella piensa que tiene talla XL y por lo tanto va a quedar con esta talla XL para siempre. En los estándares de la belleza coreana, XL puede ser como una afrenta en esta situación, ¿no? Entonces se empieza a volver absurdo como el relato, y hasta para este vampiro que había vivido mucho tiempo y que la había elegido a ella y que parece que tenían que pasar 100 años para hacer otras lecciones, se queda como pensando en esta elección de esta víctima, ¿no? Pero está como dado vuelta, digamos, un imaginario como del terror en ese punto. Entonces uno va accediendo como a estos materiales y siempre yo hago esta idea, ¿no? No digo que en todas las novelas y los relatos, los autores que uno conoce, autoras, ¿no? Pero yo creo que en el cine y en la serie es visible, ¿no? En el caso coreano no se tiene una distinción tan grande entre un material masivo y un material de alta calidad. Yo creo que, no digo que en Latinoamérica lo sea así, pero de alguna manera Manuel Puig instaló un cierto modelo, y al principio era resistido, ¿no? El uso de materiales que venían del mundo, no sé, de los guiones radiofónicos, de letras de tango, de cartas, de la sentimentalidad. Siento que también para las generaciones más jóvenes puede ser muy atractivo el hecho de que uno accede a excelentes materiales teniendo en cuenta este tipo de relatos, ¿no? Que uno podría decir que es superficial, ¿no? Hablar como de estándares de belleza femeninos a partir de una anunciadora que se ve transformada en un vampiro. Pero está contado tan bien y de manera tan interesante, y yo creo que el cine también nos ha demostrado esto, el cine coreano, que uno entra como naturalmente, y yo creo que es muy propicia la literatura, la cultura coreana, para acercarse naturalmente y sin prejuicios a veces que uno tiene al hacer distinciones de una cultura más legitimada frente a una cultura más popular y masiva. Y siento yo por lo menos que
tanto en el ámbito de la narrativa, del cuento, de la novela coreana, en muchos casos, no digo en todos, uno tiene esta facilidad que incluso nos puede ayudar acá en Latinoamérica para dialogar y circular más libremente con estos materiales. Menciono solamente a propósito, y te cedo de nuevo la palabra a Ricardo, en Na Yeon-jin, por ejemplo, ese como medio discípulo de Kim Kyu-duk, tengo entendido, ¿no? La película, El extraño, ¿no? La tercera película de él después de haber incursionado en thrillers muy violentos, especialmente de Chaser, creo que todavía está, ¿no? En Netflix, una película violenta igual, que también uno diría se conecta con el feminicidio, no lo plantearía así con respecto a la profesora Park, ¿no? Es un asesino muy cruel que tiene de víctimas a jóvenes, ¿no? A mujeres. Bueno, Memoria de un asesino, ¿no? Hay toda una lectura de género sobre esa película en particular, en que el asesino elige jovencitas, ¿no? Como escolares que estén vestidos de rojo en noches de lluvia y escucha una canción particular, y además los policías, que son unos grandes discriminadores, discriminan a la policía mujer, solamente por el hecho de ser mujer, y la envían a que les traiga unas tazas de café, cuando la policía al interior del filme descubre estas conexiones con la música. Entonces hay una lectura que uno puede plantear y que creo que está en el pensamiento además de Bong Joon-ho, de cómo estos policías brutales, muy representantes de la dictadura en el ámbito rural de Corea, como que frente a alguien que efectivamente logra percibir algo, porque es mujer, es discriminada al interior del relato. Más bien la utilizan en un momento como cebo, le ponen un vestido y a ver si cae este asesino. Entonces, digo, es interesante que el mundo coreano nos atrae también desde estos lugares, ¿no? Nos hace pensar, y como le pasaba a Ricardo, estuve muy atenta a la profesora Park, le iba a lanzar unas preguntas, pero no había tiempo. Sí, bueno, la profesora Pac está aquí presente, luego en algún momento me gustaría, con su anuencia, si se suma luego al diálogo, porque estamos tocando temas que ella ha discutido. Hay otra, pero antes una pregunta que creo que es pertinente, que con respecto a lo que estabas mencionando, ¿de qué manera crees que los estudios literarios latinoamericanos, o sea, de qué manera estamos capacitados para estudiar la literatura coreana? ¿No? Porque no es lo mismo, o sea, es decir, creo yo, los propios investigadores coreanos cuando estudian su propia literatura, tienen, digamos, ven algunas cosas que quizás nosotros no estamos viendo, y al contrario, nosotros vemos otras, ¿no? Mencioné hace un rato de que ahora hablamos más de una literatura globalizada, y que esto sí nos permite, pues, agarrarnos de la misma problemática. Pero, ¿desde qué enfoques lo estamos haciendo? Gracias, Ricardo. Yo creo que en general la tradición de estudios latinoamericanos es bien como teórica, ¿no? Yo me formé, mi doctorado fue en la Universidad de Buenos Aires, que probablemente sea el lugar más teórico de literatura de toda América Latina. Y pienso que incluso una de mis preguntas, de mi cuestión, tenía varias cuestiones para la profesora Park, como de dos ángulos, tenía que ver con este aspecto medio derivado que me dice Ricardo ahora, ¿no? Es decir, por ejemplo, enfocar la literatura desde el punto de vista de los valores, ¿no? Usualmente nosotros en Latinoamérica se hace y no se hace, ¿no? Porque un poco jugamos con estos modelos teóricos. Digo, para nosotros como un dios Bakhtin, casi como el dios de la teoría. O tenemos que obligatoriamente manejar como crítica que originalmente viene de Francia, o si no es de una Francia traspasada por Estados Unidos. Entonces, manejamos como unos grandes modelos teóricos como internacionales. Entramos como en la globalidad teórica y, por supuesto, la poética eslava nos brinda mucho emocionante momento a todos para trabajar. Creo que una sería eso, Ricardo. Tengo como otros dos hilitos, ¿no? Uno sería como pensar, a ver, cómo hacer dialogar. Una alumna o alumno, no me acuerdo, una clase de literatura coreana me hizo esta pregunta y me quedé dando vuelta y yo dije, yo creo que no podemos leer como se leería quizá en Corea, yo sospecho, ¿no? Entonces tenemos que hacer una lectura latinoamericana, continental, y entrar como una posibilidad como de este dialogístico, a propósito de lo que mencionaba la profesora Park, un diálogo cultural como proponía Bakhtin. Es probable que podamos proporcionar a Corea y Corea nos pueda proporcionar como un material, un lenguaje que nos enriquezca como nuestras perspectivas. Nosotros quizás poniendo más esta parte como teórica, más dura, ¿no? Para la literatura,
pero ¿acaso leer en una esfera de lo extrínseco, de ciertos valores, de una tradición que es demasiado importante y que nosotros somos realmente naciones mucho más recientes, somos naciones contemporáneas y a veces solamente hemos celebrado recién 200 años de vida republicana, somos como naciones nuevas en ese punto, entonces acomodarlo desde ahí. Otro aspecto tiene que ver, yo ya lo decía antes, no con el género, siento yo que en Latinoamérica tenemos esta especial simpatía con el cuento, y no todas las tradiciones lo tienen. Creo de hecho que mi país no es tan aventajado en el género cuento, y por ejemplo otro país importante en literatura, España, tampoco tiene una gran tradición de cuento, pero la tiene Perú, la tiene Argentina, la tiene México, la tiene Brasil, la tiene Colombia, etc. Y este cuento fuerte coreano, que uno de los primeros contactos que tuve, Ricardo, me decía, quizá el cuento sea más que un cuento en Corea, y cada vez estoy más totalmente de acuerdo. Como que funciona de una manera, su funcionamiento es rico. Sería bueno aprender de una tradición como la coreana, en donde los alumnos y las alumnas quedan muy sorprendidos cuando se dan cuenta de la gran calidad. Y qué bueno que Juarán y otras editoriales están apostando para las tradiciones, porque realmente uno queda deslumbrado al leer literatura. Entonces, una sería como este género cuento, otro sería como este aspecto teórico de diálogo, y yo creo también el hibridismo, ¿no? A raíz de de que se ha planteado esta palabra, siento yo que en este marco más global, como de conocimiento, la posibilidad de entrar a hacer como otra vez el diálogo, ¿no? El diálogo de esferas como cruzadas a nivel como internacional, de plataformas como teóricas. Duramente viene la literatura coreana y a quedarse, y que bueno que sea así, ¿no? Nos permite a nosotros también, a partir de un hibridismo quizá más teórico, ¿no? El hibridismo que tiene que ver con esta posmodernidad, pero a raíz de varios ensayos que he leído me ha llamado la atención, y lo escuchaba incluso en la conferencia de ayer, ¿no? Lo aceptado que ha sido el término posmodernidad en Corea, para explicar la literatura. A veces para pensar a Kim Jong-ha, o para pensar incluso probablemente a Park Min-hyo. Y en nuestra tradición ha entrado a medias ese término, o tuvo como un periodo, o en narrativa se llamó post-boom, con determinadas características, etcétera. Ha sido como un poco más discutido. Pero qué bueno es ver que, por ejemplo, para explicar la narrativa coreana, en cierto sentido, ha entrado este término. Entonces ahí uno puede ya pensar, ¿por qué, por ejemplo, una tradición crítica para pensar obras contemporáneas, aparece el posmodernismo? Cuando en nuestra tradición latinoamericana es relativo, ¿no? Y el uso que se le da al posmodernismo, incluso viniendo de lectura anglosajona, es muy curioso para nosotros, ¿no? Cuando George Barth crea esto, pone a Borges como modelo, y uno piensa, está muy bien Borges, pero Borges no es un posmoderno por época, es un posmoderno por actitud, por fragmentariedad, etc. Pero sin embargo, el mismo John Barth, dos ensayos después, coloca a García Márquez, y para uno García Márquez como que representa el boom latinoamericano, como lo moderno de Latinoamérica, junto al cuarteto de hombres autores que no permitían ninguna entrada de un autor, además uno lo piensa en esa época. Y no sería como posmoderno, pero para alguien tan agudo y tan brillante novelista como John Barth, después reemplaza a Borges por García Márquez. Digo, esas dudas que tenemos nosotros, ¿acaso en un uso contemporáneo, como se hace de Corea para lo posmoderno, para pensar a Kim Jong-ha, etcétera, pueda permitirnos clarificar el uso, por lo menos para la literatura, de estos términos siempre tan conflictivos, cuando vienen además de otros contextos, ¿no? más internacionales? No, totalmente de acuerdo. Y hablando, pienso incluso en una cuestión genérica, textual. Los coreanos, por ejemplo, tienen una estructura vinculando entre cuento y novela. Allí es muy común novelas que han surgido primero como cuentos. Es más, la misma novela, La Vegetariana, que tiene 3 partes, la primera parte se llama La Vegetariana, ganó un concurso de cuentos. Entonces, nosotros que normalmente analizamos y decimos pues, que el cuento tiene una estrategia narrativa particular, especial, con marcas textuales determinadas, a pesar de todo el campo amplio que tiene, y la novela lo mismo, pero en Corea es muy común, y que luego se ha trasladado incluso al cine, que suelen aparecer también como en 3 partes, ¿no? Y hay muchas novelas coreanas cortas también, o largas, que suelen ser 3 partes, que independientemente también funcionan muy bien.
Esto, cuando yo hablo de esto con mis alumnos, les llama la atención, porque dicen, pero ¿es un libro, es una novela o son 3 cuentos que tienen los mismos personajes? Que se puede leer de ambas formas. Y esto no es reciente, esto ya en Corea yo lo he visto en novelas de los años 70, 80, ¿no? Que curiosamente coincide con nuestro post-boom que mencionaba, ¿no? Eso también es interesante. Ahora, ahí habría solamente una notita, Ricardo. Ahí habría un precedente, ¿no? Raymond Chandler, que canibalizó varios de sus cuentos y los transformó en las famosas novelas que uno conoce después. Pero eran originalmente unos cuentos largos muy parecidos a la retórica del cuento en Corea. Sí, sí, sí. Eso es cierto, es verdad, ¿no? Es interesante, pues, entonces, establecer estos diálogos. Me gustaría, si la profesora Park puede encender su micro y para hacer una prueba, si le podemos oír. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Porque el profesor Danilo tenía unas preguntas y que creo que en este diálogo viene pues a pelo, es pertinente. ¿Cómo está, profesora Park? Estuve muy atento escuchando, me interesó muchísimo y mis preguntas van por este lado. Es comentario también. En mi equipo es el que trabaja más bien la violencia. Una coinvestigadora de nosotros ha escrito un libro sobre feminicidio en Chile, en producciones culturales. Entonces como que me llegaba a mí de rebote porque no es mi tema, pero me llegó de rebote la investigación. Se lo voy a hacer llegar por ahí, profesora Park, porque viajaré a Salamanca pronto, en un mes más, y espero que nos podamos encontrar por allá. Pero con este mismo sentido, profesora Park, dos cosas. Yo decía una intrínseca y la otra extrínseca. La intrínseca sería esta. A través del lanzamiento del libro de la doctora Ainhoa Vázquez, ¿no? que trabaja en la UNAM, que es mi coinvestigadora, es una de mis 2 coinvestigadoras, capté que, por ejemplo, en la legislación, y no lo sé en el caso coreano, ¿no? Existen como 2 términos, ¿no? Que vi que creo que aparecieron en el debate, ¿no? Feminicidio y femicidio. En la legislación chilena parece que se intentó, y acá puedo confundir los términos, así que ruego que me perdonen, no es mi intención, sino... pero el caso es bien concreto, que el Congreso chileno consiguió que se reconociera la figura, creo, de femicidio, pero no si la de feminicidio, que creo que está en la legislación mexicana. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La que se consiguió en Chile, que quedara como, es la agresión de género a alguien vinculado por lazos afectivos, es decir, una expareja, casos de celos, etc. Pero lo que se pedía, que era mucho más ambicioso y que era en la realidad lo que se buscaba conseguir, era este carácter de, y luego me disculpen si confundí los términos, feminicidio, es decir, que se castigara la agresión por un tipo de violencia misógina, es decir, no importara un conocimiento entre un hombre y una mujer, sino que la persona que agredía, asesinaba, lastimaba a una mujer, lo hacía solamente por el hecho de ser mujer, por una cuestión de género, y que no se involucrara para esto una relación, sino que efectivamente creo que hubo un caso en Argentina también de un chico que mató a una chilena hace como 2 años y él la eligió porque odiaba a las mujeres. Como que eso se quería trasladar a la legislación en Chile, pero no se pudo lograr. Entonces lo que aparece en la actualidad como legislación es un agravante, es si efectivamente hay relaciones de una pareja, que por celos, etc. Esa sería una de las cuestiones por si cómo funciona eso en Corea, en la ley. La otra es más intrínseca, doctora, que tiene que ver con el asunto de un poco lo que apareció ahora en el conversatorio, ¿no? Usted habla, la literatura tiene que hacer esto, y yo a veces he pensado siempre, ¿qué lo hará mejor? ¿Una serie, una crónica, un diario, etcétera? Más que la literatura. Siempre he pensado que la literatura tiene un grado de libertad y como de aspectos como bien relativos, ¿no? Pero también puede ser por una cosa de contexto, ¿no? ¿Acaso esa función didáctica o más interventora que uno tiende a atribuir más al teatro, ¿no? El teatro es como más acusador, ¿no? Más que un relato, más que una novela en general en el ámbito nuestro, ¿no? Y curiosamente ese tipo de casos yo lo he visto a veces en teatro, ¿no? Una obra chilena que trató de intervenir públicamente para que libraran a alguien que estaba acusado injustamente.
Entonces, al final de la obra de teatro, uno incluso podía firmar cosas y este caso se discutía artísticamente al interior de la obra. Pero tengo mis dudas con respecto a eso de exigirle a la literatura, en qué sentido uno podría decir la literatura sale de su esfera, de su pensamiento, de su reflexión, en el sentido que es menos contingente, que su tiempo incluso pueden pasar 10 años, uno consigue entender mejor la literatura para unos logros en la esfera de lo real, de la realidad fáctica. Eso, profesor. Vale, ok. A ver, el término de feminicidio y femicidio, pues esto ya es una definición del término, ¿no? Por ejemplo, cuento un poco la situación de Corea. Usamos el inglés, femicide, como usar inglés, y luego dentro del mundo hispanohablantes, yo creo que hay un poco de polémica que qué palabra elegimos, feminicidio o femicidio, y luego pues también hay una función importante como del papel RAE, ¿no? Que RAE como define esta palabra sí, esta palabra no, etcétera, etcétera. Entonces eso ya es un poco de debate de cómo definirlo. Bueno, yo lo he usado feminicidio por, que no me acuerdo ahora como la fuente, pero que lo he visto, que había un montón de debates sobre la definición de esta palabra y por eso es que como me he quedado con feminicidio. Y luego, como pues cuidar la definición del término y cómo definimos pues, esta situación y con qué, y luego más lingüístico, etcétera, etcétera, pues esto como sinceramente, como yo no soy como nativa, entonces yo estoy intentando hilar todos los debates posibles que sea, intentando hacerlo, pero me resulta bastante difícil y complicado. Así que, bueno, que yo puedo como contar con la situación de Corea, que esa es la parte que puedo contar un poquito con más facilidad. Pues la parte de Corea, como pues he mencionado en la ponencia, el feminicidio de Gangnam, que ni siquiera llaman feminicidio. Allí empezó el debate porque todas las mujeres, incluso pues algunos hombres también, que era injusto y luego pues muchas mujeres se sentían en el peligro que yo voy al baño a las 12 de la noche, que voy al baño además es que en Corea, en Seúl, que hay baños en todas las estaciones del metro, por ejemplo, abiertos para todo el público. Yo voy al baño y me matan por un cuchillo. ¿Por qué? Porque dice que el hombre que tiene problema mental y ha sufrido por las mujeres, que también como la historia, que por la madre que le maltrataba o siempre como no ha tenido buena relación con las mujeres, etcétera, etcétera. Pero por eso estaba esperando a una mujer, no a un hombre. ¿Por qué? Previamente han pasado 2 o 3 hombres, pero no hizo nada. Pero lo definieron todos los titulares un asesinato al azar. Y allí empezamos el movimiento y todas las mujeres han ido a esta estación de Gangnam para protestar que eso es un asesinato no al azar, sino es un feminicidio. Pero allí empezó un poco el movimiento de cómo definir este tipo de acto, este tipo de asesinato, y luego también volvemos atrás. Entonces esto es también, es que la ha matado porque es una mujer. La ha matado porque es una niña, la ha matado porque es una mujer que no aceptaba pues la propuesta de salir juntos, etcétera, etcétera. Entonces, así empezó a salir esta palabra, pero todavía les cuesta muchísimo decir esto, que es un movimiento minoría, bueno, minoría. Entonces, para definir este acto, pues nos costó mucho que decir un feminicidio. ¿Por qué? Porque teníamos tantas muertes parecidas
entonces no teníamos una manera de explicarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues también tenemos una traducción de esta palabra como 여성 살해, como homicidio de las mujeres, por ejemplo. Pero claro, nosotros como usamos letras, caracteres chinos y a veces también allí metemos un montón de contexto. Por ejemplo, como en la ponencia que he puesto como sunjong, sun es pura, jong es de afección. Esto, por ejemplo, como literalmente pura afección, que a lo mejor no relacionamos con amor, con una relación sentimental, pero sunjang utilizamos justo para definir un amor, por ejemplo. Y entonces, como para traducirlo, para adaptar un término de fuera, nos cuesta muchísimo. Entonces, como actualmente muchas prensas, periódicos o artículos, etcétera, etcétera, usamos femicide como inglés. Y luego, pues en mi caso, para traducirlo al español, pues uso feminicidio por el resultado del debate que ha tenido en varios sitios, etcétera, etcétera. Pues usamos esto. No sé si así me explico un poco la... Y luego, bueno, por la parte del gobierno, como ya ya he explicado que no tenemos cifras de las mujeres, ni siquiera como lo nombran, que pues no, la violación tampoco lo mencionamos directamente, violación. Por ejemplo, aquí en España, pues también tenemos muchos casos. En la noticia, en el periódico, aparece directamente violencia de género, víctima de violencia de género. Esto sí que aparece sí o sí. Coreano. ¿Me estás viendo? Estoy escuchando. ¿Algo? Ya Vale. ¿Escuchan? Sí, entonces, nombrar es muy importante. Pero también es cierto, como para explicar un poco el contexto, el mundo literario, incluso como el mundo de periodistas, etcétera, etcétera, durante muchísimo tiempo eran de hombres. Eran de hombres. Y luego, por ejemplo, si vamos a ver el número de políticos del gobierno, etcétera, etcétera, bueno, ahora como el gobierno actual es mucho más masculino que nunca, pero por ejemplo, el gobierno anterior, que se suponía que es un gobierno feminista, aunque pues no han hecho como esperábamos, aún así no llegábamos como ni 10% de los políticos, el número de las mujeres. Nombrar un acto sobre, bueno, definir el acto que es feminicidio, es violencia de género, son las víctimas de la relación amorosa, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que nombrarlo, pero nos falta personal. ¿Por qué? Tenemos que empezar esto desde ya como con confucianismo también y luego pues de los años 80, justo como el de la edad de Kim Ji-young, ¿no? Que yo nací en 84, entonces yo soy de la generación de Kim Ji-young. Allí empezó el aborto selectivo durante casi 20 años, duraba un poquito más. Aborto en ese momento en Corea era ilegal, total. Pero han abortado las niñas antes de nacer. Y no tenemos cifras, claro, porque es ilegal, era ilegal. Entonces, obviamente, tenemos pocas mujeres. Pero, pues vamos a ver que nosotros tenemos la misma educación y además sacamos buenas notas más que los hombres y luego tenemos la misma base de la cultura por la democracia que teníamos. ¿Qué pasa? Pues las mujeres no quieren casarse porque pues, ya hemos visto todo este tipo de violencia y tal, y luego pues ahora Corea es un país que tiene baja natalidad, que como del mundo es bastante coherente, ¿no? Como lo que está pasando. Entonces, como pues la palabra y luego pues, pero aún así, como las personas que tienen más poder, que todavía son más, hay más hombres que las mujeres.
¿Por qué? Pues por la sociedad, que somos víctimas de la sociedad, básicamente, porque no nos dejaban ascender más puesto porque tenemos que criar a los niños, porque tú eres mujer, que tienes que cuidar a tus padres, pues dentro de la familia, que yo tengo 2 hermanas y un hermano pequeño, que tenemos que apoyar a tu hermano pequeño porque es un hombre, entonces tú no puedes estudiar más, lo siento. Todos estos frutos se están viendo ahora y luego esto nos cuesta muchísimo para establecer como, por ejemplo, como nombrar o formalizar un tipo de ley o castigar adecuadamente, que por ejemplo como una lema de manifestaciones, con con el mismo crimen, la misma sentencia. ¿Por qué? Pues con el mismo tipo de crimen, las mujeres que han recibido más sentencia que los hombres, por ejemplo. Entonces es todo muy continuo y que a mí me cuesta mucho también como tener un panorama de este tipo de historia. Me cuesta mucho, pero está ahí, está ahí. Empezamos por ahí como los años 80, por eso como las autoras, ¿por qué se nota una ruptura? Realmente queríamos de esta ruptura, como también crisis económica, teníamos una época muy dura, pero al mismo tiempo también teníamos una educación muy potente por democracia, y de repente en la realidad es que no nos dejan trabajar más, nos obligan a casarnos, nos obligan a casar y luego cuando después de casarnos que nos obligan a tener hijos y los hijos tienen que estar en la mano de la madre y no podemos volver a trabajar. Todo es un tipo de continuo y luego pues el gobierno que tiene que despertar con esta realidad y todavía nos falta un poquito. Es eso lo que está pasando un poco con el término y con la situación, etcétera, etcétera. Y luego el papel de la literatura. A ver, yo como, bueno, mi sobrenombre, literata coreana, como literatura ha sido siempre mi pasión, no sé por qué, pero me gustaba mucho el texto, pero siempre al mismo tiempo pensaba que la literatura, especialmente hoy en día, que puede ser cualquier contenido. Pues ya vemos el resultado, porque muchas series de Netflix basadas en un libro, por ejemplo, muchas películas de Park Chan-wook pues basadas en adaptación de las novelas. Inspiración también es muy importante. Webtoons no podemos considerar una literatura, pues esto ya es una polémica muy, muy antigua, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Novela gráfica, ¿son cómics o no son cómics? ¿Son novelas o no son novelas? Entonces, yo he dicho como la literatura, pero no he dicho como literatura de una categoría para pocos que pueden leer, pueden comprar. No, quiero decir como es un tipo de comienzo. Por eso he dicho que este tema se tiene que hablar en varios contenidos culturales, quiero decir, en Webtoon, la serie, y luego, pues, ¿qué más? Como pues un artículo de periódico, o etcétera, etcétera, que se puede ampliar sin límite. Y luego literatura, pues, si algún momento si pierde su identidad, ¿qué pasa? Que nos llama a comunicarnos, nos llama a entendernos, que vamos a entendernos sí o sí, porque pues en general el idioma es una herramienta nada más. Pues en Corea, por ejemplo, sí que ha habido un boom de realismo mágico, que por ejemplo, en mi caso, yo empecé mi carrera en 2003 y elegí esta carrera de filología hispánica por Julio Cortázar, por ejemplo, pero yo no sabía nada de español. Yo leí este cuento, pues traducido al coreano, de un profesor. Me fascinó y ¿cómo puede existir este tipo de literatura? Me meto. Porque yo quería hacer filología coreana, pero estudié filología coreana,
pero no me llamó porque no me llamaban las novelas coreanas, curiosamente. Y pues ahora pues justo al revés. Entonces, como la literatura hoy en día es una herramienta que se puede conectar el mundo. ¿Por qué? Por la tecnología, por ejemplo. A mí me cuesta entender alguna palabra que estaba buscando como el diccionario de papel. Pero hoy, pues pinchando un botoncito de traducir, no sé qué, pues se lo traducen. Y aunque voy a entender mal, pero yo también entiendo a veces mal, interpreto mal mi propio lenguaje, que yo leo mal a veces, el coreano también. Entonces, se equivocan porque yo no sé nada de este idioma, yo creo que no es una... No es un problema, no es una... problema, sino pues... entonces, bueno, volviendo a la literatura, pues la literatura tiene su función y luego esto hoy en día que está ampliando mucho más que antes. Ahora pues está traduciendo más obras y luego también reproduce y luego a veces la película se hace como las novelas y con eso pues también se hace otras películas, otras series. Por ejemplo, el caso de Snowpiercer es un caso súper curioso que también he puesto en una conferencia, porque originalmente Bong Joon-ho lo adaptó de un cómic, pero incluyó un montón de contenidos nuevos de su película. Entonces el cómic existe, el cómic francés sí que existe, pero hay muchísimos más contenidos nuevos en su película y la película salió. Y luego ahora, ¿qué pasa? Con este cómic y luego la película hicieron una serie en Netflix y es una mezcla de una novela, de la película y del cómic original y luego también lleva su propia interpretación de la serie. Yo creo que la función de literatura está ahí, entonces tenemos que hablar de eso y luego no limitar, por ejemplo, esto no se hace en la literatura, por ejemplo, como una editorial individual, por ejemplo. Yo quiero publicar mi libro por mi propia cuenta. Uy, esto no es literatura. Pues tenemos que decir eso. Yo creo que no. Entonces tenemos que dejar un poco más abierto como el mundo y luego hablar de los temas, etcétera, etcétera. Y así nos conectamos un poco más y nos entendemos un poco más, ¿no? Como un poco concepto humanitario, pero pues sí, eso es lo que estoy pensando. No sé si me explico bien de lo que me ha preguntado. Sí, yo creo que bastante bien. Bueno, ya estamos con el tiempo para finalizar. Yo quiero agradecer al profesor Danilo Santos de la Universidad Católica de Chile, también a la profesora Cheyun Park que se sumó a este conversatorio, que actualmente está, para los que se han sumado después, está en la Universidad de Salamanca. Y agradecer, por supuesto, a cada uno de los y las participantes en esta sesión Zoom, como también a quienes nos están siguiendo a través de la retransmisión por Facebook Live. Y invitarles también a la clausura de esta jornada de estudios coreanos que se va a realizar por la tarde, a las 4 de la tarde, hora de Lima, a cargo del doctor Armando Azúa de la Universidad Iberoamericana de México. Entonces, nos veríamos esta tarde nuevamente. Muchísimas gracias a cada una de las personas que nos han acompañado. Hasta pronto. Muchísimas gracias.